papá le dio un derrame cerebral cuando yo tenía 7 años. Él estaba muy joven. Teníamos una posición económica muy alta, muy buena. Mi papá es ingeniero agrónomo, pero a él le gustaba mucho la política y le da un derrame cerebral. Perdemos todo prácticamente. Hay gente que empieza a robar los bienes de mi papá. La misma familia nos empiezan a segregar porque ya no éramos esa familia que tenía dinero. Pero lo que más me impacta en mi niñez y de los únicos recuerdos buenos que yo tengo es cuando pasábamos las Navidades en casa de mis abuelitos y eran momentos muy gratos porque iba toda la familia de mi papá, mis abuelitos, y convivíamos, nos divertíamos como chiquillos, obvio, corríamos, jugábamos, hacíamos tómbolas, lo que eran los juegos de antes, ¿no? Y era muy divertido, pero sí está muy marcado el hecho de que mi papá, nosotros casi no lo veíamos. Nosotros somos 5 integrantes, somos 5 hermanos y yo soy la del medio. Y mi papá era muy soberbio, era muy, era muy exigente y siempre nos traía a raya en calificaciones, en comportamiento, a la hora de comer. Por ejemplo, nosotros usábamos los cubiertos desde los 3 años y cuidado que se nos cayera un pedazo de carne o un pedazo de algo, ¿no? De verdura. Y mi papá fue muy estricto y también no lo veíamos porque él constantemente estudiaba. En aquel entonces yo me acuerdo que él estudiaba su maestría. Entonces nosotros durábamos a veces hasta 3 meses sin ver a mi papá. Y cuando lo veíamos, él llegaba a casa y era como si llegara el ogro, ¿no? Nos mandaban al cuarto de estudio y teníamos que jugar con la voz baja. No podíamos gritar ni nada, o sea, era muy imponente mi papá. Y le da el derrame cerebral a mi papá. Todo empieza a cambiar. Nosotros, bueno, yo siempre decía que yo no tenía papá, porque, bueno, en mi pensamiento, ¿no? Porque no lo veíamos, durábamos mucho tiempo sin verlo. Él era muy seco con nosotros, no nos abrazaba, nunca nos externaba su cariño. De hecho, él a la hora de reprendernos o algo, él nos ponía las manos y él nos daba cinturonazos. Él nunca nos pegó en las sentaderas, ni nos jaló el cabello, ni nada. Mi mamá era la que sí nos cacheteaba y, bueno, ya sabrá, las pompis también, ¿no? Pero mi papá nunca hubo una demostración de cariño, jamás. Y sí era muy notorio cuando íbamos a algún lugar, porque él andaba en el ámbito político y de dinero. Íbamos a alguna granja, a alguna hacienda o algo, y era muy notorio la diferencia que él hacía con nosotros y con los demás niños de sus amigos. Cuando él estaba con los demás niños, jugaba fútbol. Si ellos hacían alguna travesura o algo, él casi les aplaudía. Y con nosotros no, era al contrario. A nosotros nos tenía, o sea, te sientas ahí, no respires prácticamente, ¿no? Entonces sí fue muy duro. De hecho, mi hermano, el que sigue un año más arriba que yo, él está muy traumatizado por la actitud de mi padre. Porque él era, mi hermano, el que me sigue, que te digo, se llama Alejandro, él, como que él tenía a mi papá en un pedestal y entonces todo lo que le decía a mi papá a él era como que muy fuerte para él. Entonces sí lo marcó mucho. A mí me marcó en el sentido de que esa relación no era de hija con padre o de padre con hijo, y lo manifestaba con los demás. Como te digo, él a los demás les permitía que quebraran un vidrio, que si se les caía el alimento no había problema, casi les aplaudía, pero con nosotros no. Con nosotros era muy severo, era muy rígido, era muy de
de obedecer, de que él era el que mandaba, ¿sí? A mi mamá la tenía segregada en ese sentido, y si nosotros hacíamos alguna travesura, luego le decía a mi mamá que era por culpa de ella. Entonces, todas esas cosas sí fueron marcando mucho mi niñez, hasta que mi papá tuvo un derrame cerebral. Ahí cambió todo completamente. Yo desde niña, siempre mi mamá me decía que era muy payasa. La palabra típica especial, yo era muy payasa, yo era muy alejada, yo me alejaba de la gente. Las navidades, la mesa del comedor era una mesa larguísima que medía como 2 metros, y todo lo que era la mesa se cubría de regalos para nosotros. Abajo cajas de juguetes que o sea, en aquel entonces era algo grandioso, ¿no? Pero a mí no me llamaba la atención. Yo sentía que esa no era la vida de nosotros. Entonces, ahí como lo preguntas tú de la riqueza, efectivamente la riqueza se va, la riqueza se termina. El Señor me ha enriquecido, me enriqueció por segunda vez, y por segunda vez se perdió todo. Entonces, yo con la experiencia primera con mi padre, yo me doy cuenta de eso. Gracias a mi madre, y lo digo así de verdad, gracias a mi madre, jamás permitió que se nos subiera, o que nos creyéramos, o que fuéramos soberbios, en el sentido de ver a las demás personas inferiores a nosotros, porque mi papá era muy, en ese sentido era muy firme en decirnos: tienes prohibido de que te sientes con la servidumbre, ¿sí? Y comas. Tienes prohibido de que te relaciones con ese tipo de gente. Entonces, mi mamá dejaba que mi papá se fuera, como te menciono, mi papá duraba largos periodos fuera de casa, y mi mamá siempre nos decía: ok, ya no está su papá, entonces tú, Susanita, te pones a arreglar la cocina. Estaba chiquita, yo tenía 7 años, 6 años. Te pones a arreglar la cocina y la quiero limpia. Le vas a poner el ácido a la estufa, todo. Y toda el área de abajo la vas a limpiar, baños y todo. Mi mamá nos fiscalizaba todo, que estuviera bien hecho. Entonces yo desde chiquita, junto con mis hermanos, nos repartíamos la limpieza de la casa, porque era una casa muy grande, ¿sí? Tenía muchas recámaras, tenía sala de estar, tenía sala de visitas, o sea, estaba muy grande. Y yo me acuerdo que al principio renegábamos, como todos que somos niños, pero yo le agradezco tanto a mi madre, porque a mí, a lo que me pongas a hacer, yo lo hago, ¿sí? Y cuando viene lo del derrame cerebral de mi papi, pues todo se cayó, hubo mucho robo entre sus amigos, le quitan todo, cuentas que mi mamá ni conocía. Mi mamá se va enterando que tenía departamentos en diferentes lugares, en playas, en otras ciudades, y que había carros, que había cuentas de banco, ¿sí?, que mi mamá no conocía, que nunca supo si había, no sé, algún saldo para poder ayudar en el momento en que le da el derrame a mi papá. Mi mamá no se entera hasta el final, pero todo se lo quitan, todo se lo roban, ¿sí? Entonces, nosotros, de estar en una residencia, nos vamos a vivir a un departamento de 2 recámaras, ¿sí?, donde éramos los 7, que no conocíamos a mi papá, que no sabíamos convivir, y que era la persona que nunca habíamos visto, porque antes mi papá llegaba con una posición soberbia, de altanería, ¿sí?, de yo soy más, de yo soy inteligente, yo puedo, yo esto. Y cuando estábamos en el departamento, pues veíamos a mi papá recién operado,
le abrieron su cerebro del lado izquierdo, su cabeza, lo rasuraron, estaba postrado en una silla de ruedas y no nos reconocía. Él decía que ustedes son hijos de judíos, nos decía, y se enojaba, ¿no? Y él no medía sus fuerzas, él quedó como un niño. Entonces mi mamá siempre nos decía que tuviéramos mucho cuidado en el momento de que pasáramos enfrente de él, porque él no medía las fuerzas, él quedó como un niño. Lo volvió a enseñar mi mamá a comer, lo volvió a enseñar mi mamá a caminar. Por las noches mi mamá terminaba muy cansada y mi papá se levantaba y de repente a las 3 de la mañana, 4 de la mañana le marcaba el vecino de enfrente: oye, Arturo anda arriba en la azotea, ¿no? Entonces mi mamá llevó una vida muy pesada junto con nosotros, no descansábamos, yo no me acuerdo de tener más niñez, yo hasta ahí se me acabó mi mundo, porque después de ahí fue trabajo y trabajo y trabajo. Yo pues cuidábamos a mi papá, empezábamos a ver qué es lo que teníamos que hacer. Mi mamá siempre ha sido muy trabajadora y me acuerdo que tuvimos un puesto de tacos. Yo me iba a estudiar por las mañanas, mi hermana estudiaba por las tardes y fue muy duro porque hubieron muchas situaciones que se presentaron, habían peleas, habían gritos porque mi papá no recordaba, mi papá se estaba como que luchaba con eso interno y también nosotros luchábamos con él porque no lo conocíamos, era una persona que no conocíamos. Entonces hubo mucha diferencia en lo que era la relación anterior a la de cuando él ya estaba recién operado. Mi mamá se fortalecía mucho con nosotros y yo me acuerdo que yo siempre me apartaba, siempre yo me apartaba. Mi mamá me mandaba algo y yo lo hacía, pero yo vivía enojada, yo vivía frustrada, no tanto por el dinero, sino por la situación familiar. Hubieron muchos problemas económicos, hubo mucha desubicación. Mis papás empezamos a ir a un curso de metafísica y luego que un curso de gnosis y luego que llegaban a la casa que porque iban a hacer una limpieza de la casa y todo eso fue abriendo portales, fue abriendo cosas fuertes para mi vida. Yo me acuerdo que pues yo era una niña, pero yo siempre estaba muy despierta. Siempre observaba mucho a mi mamá, observaba mucho las circunstancias, las situaciones que estaban a nuestro alrededor. Y yo recuerdo que lo que más me dolió fue el ver cómo la familia, en vez de ayudarnos, atacaban más a mi mamá. A veces no teníamos ni para comer, ¿no? Y no había ni una llamada. Están bien, necesitan algo. Entonces, yo creo que eso es lo que más te duele, que vas viendo cómo la familia te da la espalda, ¿no? Ante esa situación. Cuando mi mamá, yo creo que esperaba el apoyo de ellos y al contrario, recibió ataque. Pero fíjate que yo también notaba que la familia de mi papá, sus hermanos lo envidiaban, porque mi papá es muy inteligente. De hecho, hasta después del derrame, él es muy inteligente. Tú te sientas con él a platicar y él te habla de lo que quieras, de cualquier tema, de cualquiera. Es súper inteligente mi papá. Entonces, mi papá iba creciendo. Fíjate que mi mamá ha sido una guerrera. Ella siempre nos enseñó a luchar y a trabajar. Ella siempre nos decía, por su cara linda, porque siempre nos decían que éramos una familia bonita, todos, y ella decía, por su cara linda no les van a dar de comer, tienen que trabajar.
tienen que buscarlo, porque no siempre voy a estar yo. Entonces mi mamá es cuando empieza a ver qué hacer y es cuando le ofrecen la oportunidad de tener un puesto de tacos. Y ahí es donde empezamos a trabajar. Nosotros seguíamos las tradiciones del catolicismo, ir a misa el domingo y las fiestas de Navidad, la Semana Santa. O sea, esas tradiciones eran las que seguíamos. Pero en sí que se te acercaran y te hablaran de quién es Yahweh o sea, no hubo nadie. Y creo que desviamos el camino, te digo, porque empezaron a llegar otras personas ahí a hablarnos de las limpias y nos decían que en esa casa había muerto una señora y que por eso había muchos problemas. Y luego mi hermano, el más pequeño, platicaba con otro niño, decía que había otro niño en casa. A mí me apagaban la luz, a mí me movían las cosas, yo veía personas, o sea, se fueron manifestando muchas cosas, se fueron dando muchas cosas que a la gente externamente no les podíamos platicar porque decían que estábamos locos, que estábamos mal, pero internamente ya como familia pues lo manifestábamos, porque mi hermano, el más grande, empezaba a leer la palabra y él decía que le escondían la Biblia, que se le escondían. Y fue una lucha muy fuerte porque también hubo manifestaciones en casa de eventos donde, por ejemplo, estaba oscuro el cuarto y entraba una luz y caminaba esa luz y tú buscabas, ¿no?, por los ventanales, o sea, ¿dónde? No había forma, y menos que caminar esa luz. O sea, muchas cosas así. Se manifestaron muchas situaciones de ese tipo. Mi mamá atendió a mi papá mucho tiempo. Mi mamá es enfermera. De hecho, ellos, antes de que mi papá le diera el derrame, ellos se iban a divorciar, porque ya la situación creo que era insostenible. Entonces, cuando pasa el derrame, mi mamá como enfermera lo atiende, como esposa lo atiende y lo deja listo para que él se vaya a vivir con su papá. ¿Sí? Pasan muchos años y la situación de ella ya no era buena, ya no era sana, y de hecho nosotros como hijos pues no teníamos la palabra, pero pues nosotros nos acercamos y les dijimos que lo más sano era que se separaran, porque mi mamá ya dormía en otra recámara, mi papá en otra recámara, eran muchos problemas. Nosotros tuvimos evento tras evento tras evento. Tiene el derrame cerebral mi papá. Se separan, se divorcian. Y luego mi mamá tiene un accidente de carro donde ella queda muy mal. Ella murió creo que por 2 minutos y la restablecen, la vuelven a la vida. Yo era el brazo derecho de mi madre, entonces yo sentía una carga desde niña por lo del derrame cerebral. Yo siempre llevé una carga que pues, a mí no me correspondía, y sin embargo yo la viví porque yo me hacía cargo de mis hermanos. Cuando mi madre se iba al hospital, yo estaba niña, yo era una niña de 7 años, 8 años. Yo me quedaba con una hermana 1 año menor y un niño 6 años menor que yo. Entonces era un bebé, prácticamente era un bebito. Y me quedaba también al pendiente de mi hermano 1 año más grande que yo. Entonces, yo fungí de mamá, yo les daba de comer, yo los bañaba, yo los cambiaba, y yo era una niña, ¿no? Entonces, por eso yo te digo, a mí se me olvidó yo no sé nada de la niñez, yo no me acuerdo. De hecho, mi hermana me dice, ¿te acuerdas cuando íbamos a las albercas? Y yo, ¿cuáles albercas? A ese grado yo me alejé, a ese grado yo me separé. Yo lo que hacía era obedecer a mi madre y tratar de hacer lo que yo creía que era lo más correcto. Es lo que yo hacía. Pero siempre hubo eventualidades en nuestra vida
Cuando mi mamá tuvo ese accidente quedó muy mal y yo estaba ahí con ella, yo la bañaba, yo le daba terapia, yo todo otra vez. Porque mi mamá estaba muy joven, es muy bonita mi mamá. Entonces, mi mamá, con esa opresión que vivía de parte de mi padre, cuando ella se separa, ella se siente libre. Ella no hace lo mejor en el sentido de que se desubicó mi mamá, se desubicó. Ella quiso hacer lo mejor para nosotros, pero sí hubo cosas que no eran lo más apropiado y mi hermano, el que me sigue un año arriba, se vuelve alcohólico. Empieza a conocer drogas, empieza a manifestar conductas agresivas, muy feas porque empieza a drogarse. Está mi hermano el más chico, empiezan a conocer gente que son los que también pues se drogan, ¿no? Y toman alcohol y todo eso. Y yo me armaba de valor, no sé de dónde me salía. Y yo corrí a mi hermano porque estaba acabando con la vida de mi mamá. Y yo no iba a permitir que acabara con la vida de mi madre. Entonces yo le decía, a mí golpéame, hazme lo que quieras, pero a mi mamá no la vas a tocar y te tienes que ir. Entonces yo terminé corriéndolo. Mi mamá pues me apoyó en ese sentido porque no era vida lo que vivíamos. Mi hermana se escapó con el que fue su esposo. O sea, empezaron a pasar muchas cosas. Mi hermano, el más grande, ya se había casado. Entonces yo quedé como brazo derecho de mi mamá y yo viví cosas que no tenía que haber vivido. Me responsabilicé de cosas que no tenía que haberme responsabilizado. Y sí fue muy duro porque yo no viví mi vida. Yo no tuve niñez, no tuve adolescencia.